Hoy comienza un juicio que es muy importante para la Fiscalía en general y para la Unidad de Delitos Económicos en particular. Se trata de un caso que está caratulado como Torres, Kurzeman, Aimo y otros sobre estafas y lavado de activos. En este caso, la Fiscalía ha pedido el juicio oral contra 14 personas que están imputadas. A la vez, en el camino de esta investigación, hay otras personas que ya han sido condenadas porque se han declarado culpables sobre varios de los hechos de los que se las había acusado. Pero el día de hoy, el juicio comienza con 14 personas. El caso se trata básicamente de una serie de maniobras cometidas por las personas imputadas que conformaban un grupo destinado a cometer este tipo de casos, donde el patrón común de todos los casos es que lo que se ha hecho es, a través de falsedades de escrituras hechas por escribanos públicos involucrados en el caso y que también están acusados en el caso, se han generado una serie de documentos falsos y de fraudes por medio de los cuales se le quitó la propiedad de alrededor de 10 inmuebles a diferentes familias de la ciudad de Rosario. Además, el caso de la Fiscalía incluye una acusación por lavado de activos de origen ilícito. El lavado de activos de origen ilícito básicamente es un delito que consiste en tomar bienes que han sido obtenidos ilícitamente, que en este caso son las propiedades que a través de estos fraudes se quitaron a estas familias de la ciudad de Rosario, y generar maniobras que en este caso han sido también escrituras y transacciones hechas con la intervención de particulares y con la intervención de escribanos públicos, con el objetivo de lograr que esas propiedades que a través de estos fraudes se le habían quitado a estas familias adquiriesen la apariencia de haber sido compradas legalmente por las personas que resultan los beneficiarios finales de estas maniobras. La secuencia en prácticamente todos los casos era que se falsificaba la firma del verdadero dueño de una propiedad, que en algunos casos ha sido una casa, en otros casos han sido terrenos, en otros casos han sido campos. Se hacía un poder falso donde se falsificaba la firma de esa persona que o no había firmado o estaba muerta, todo con la complicidad de escribanos que intervenían en esos poderes falsos y luego se usaban esos poderes para instrumentar otras escrituras de transferencia como si los verdaderos dueños hubieran vendido sus casas, sus campos, sus terrenos, y así se terminaban inscribiendo en el registro de la propiedad estas transacciones, quedando como nuevos titulares las personas que integraban este grupo delictivo. En algunos de los casos, luego, se seguían instrumentando más transferencias, más compraventas de esa misma propiedad, con el fin que cuando la víctima o alguien se diese cuenta de lo que estaba pasando, lo que se encontrase fuera 2 o 3 transferencias de esta propiedad, lo cual convertía en prácticamente imposible desde el punto de vista civil que esa persona pudiese recuperar su casa, su campo, su terreno. Los delitos que la Fiscalía considera que se han cometido en estos casos son delitos de estafas, delitos de falsedades de documentos públicos como escrituras o registros públicos y diversas formas del delito de lavado de activos. En algunos casos, bajo un delito que se llama receptación de bienes, que básicamente es el delito que comete quien actúa como testaferro de una persona en una maniobra criminal. En otros casos, delitos de lavado de activos, que consisten en maniobras como vender, transferir o disimular estas maniobras criminales que en este caso se habían llevado adelante con estas casas, con estos terrenos, con estos campos. Y en algunos casos,
la figura de lavado de activos calificada, que tiene que ver con disposiciones de la ley que establecen que cuando quien comete lavado de activos es un profesional habilitado por el Estado para ejercer una profesión, como en este caso la profesión de escribano, la pena es más grave. O cuando el delito es cometido por una banda de personas, también la pena es más grave. En este caso, las penas que se van a pedir y las penas que ha pedido la Fiscalía son de 3 tipos. Penas de prisión, penas de multas y penas de inhabilitación para ejercer determinadas funciones. En el caso de las penas de prisión, según la participación de cada una de las personas, hay pedidos de penas que van desde 3 años o 3 años y 6 meses hasta 20 años. Esto depende en cada caso porque hay personas que han participado quizá en solo un delito y hay personas que han participado hasta en 10 delitos. En segundo lugar, penas de multa. En los delitos económicos como este, uno de los objetivos que tiene que tener la Fiscalía y el sistema penal es aplicar no solo penas de prisión, sino penas económicas. Es decir, a alguien que ha cometido delitos con el fin de enriquecerse, como es este caso, aplicar sanciones económicas que ataquen ese enriquecimiento ilícito. En este caso, las multas se regulan según el valor de los bienes que han sido aplicados a maniobras de lavado de activos. Para tener una idea, hay bienes, por ejemplo, que en su momento han sido evaluados en alrededor de $1.200.000. Las multas establecidas para la pena de lavado de activos van desde 2 veces el valor de la operación, que en este caso sería prácticamente más de $2 millones, hasta 10 veces el valor de la operación, que en este caso podría llegar a 20 millones. En el caso particular, la Fiscalía en ninguno de los casos ha pedido más de 5 veces el valor de los bienes aplicados a las maniobras de lavado. En tercer lugar, tenemos penas especiales de inhabilitación, y esto tiene que ver con las personas que han cometido los delitos ejerciendo una profesión que requiere una inhabilitación. En el caso particular, la profesión de escribanos. Entonces, a las personas que son escribanas se les pide también como pena de inhabilitación una inhabilitación especial para ejercer la profesión de escribano por el término de 10 años. Junto con las penas, la Fiscalía va a pedir decomiso de los bienes obtenidos a través de las maniobras de lavado, con el fin de restituirles esos bienes a las personas, a las víctimas, a las familias que habían perdido su propiedad a través de estos fraudes, y también la declaración de falsedad de las escrituras públicas que se han hecho falsificando datos o falsificando las firmas de personas. Y esto es muy importante porque de esta manera no van a quedar en el registro de la propiedad anotadas escrituras o transacciones que en realidad nunca existieron. El juicio va a ser un juicio bastante largo. Hay más de 300 testigos ofrecidos para este juicio. El juicio probablemente se va a extender entre 2 o 3 meses, trabajando con jornadas diarias, por la gran cantidad de testigos y porque también es un caso en el cual vamos a tener que analizar y presentar como prueba ante el tribunal un gran volumen de documentos. Para la Fiscalía es muy importante poder llevar este tipo de casos a juicio porque se trata de un tipo de criminalidad, que es la criminalidad económica, que durante mucho tiempo no recibió probablemente suficiente atención del sistema de justicia. Desde que se puso en marcha o en funcionamiento el Ministerio Público de la Acusación, ha habido una promoción de un cambio en este sentido, buscando impulsar investigaciones y juicios sobre delitos económicos. Tenemos que notar que, pese a que la Fiscalía pidió la apertura del juicio en 2017, recién estamos haciendo el juicio en 2023, y esto tiene que ver con toda una serie de planteos que ha habido durante el caso. Es un caso
en el que previo a llegar al juicio se han desarrollado más de 120 audiencias en los tribunales, ante los tribunales de primera instancia y los tribunales de cámara, de manera que poder lograr que el caso llegue a juicio finalmente después de todos estos avatares es de suma importancia para quienes hemos trabajado durante todo este tiempo y también y fundamentalmente para las familias que en algunos casos están desde hace 7 u 8 años esperando que se resuelva la situación de una propiedad de la cual han sido despojados.